Gracias que nos acompañen este miércoles del 22 de julio del 2020 en esta emisión especial de 8 columnas con nuestra respectiva sana distancia y saludando, por supuesto, al señor gobernador. Él está en Palacio de Gobierno. Lo saludaré primero y, por supuesto, a nuestros compañeros que hoy tengo el gusto de acompañar. Señor gobernador, muchas gracias por platicar con usted. Gracias por esta oportunidad de platicar con los veracruzanos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Muchas un gusto gracias, señor gobernador. saludarlos. Usted en Palacio de Gobierno, yo en su humilde casa en La Magisterial, Alejandra Mota en Cancún y Mario Lozano desde Venezuela lo están saludando en esta noche, señor gobernador. Muchísimas gracias. Me manda a Venezuela. Muchísimas gracias por la oportunidad, Buenas noches, señor gobernador. Alejandra, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la audiencia de A 8 Columnas. Un placer estar con ustedes compartiendo esta emisión. Un saludo a usted, señor gobernador, y por supuesto a mis compañeros. Mario y Ramsés, será un deleite estar con ustedes platicando esta noche. El gusto es nuestro y es la primera vez que te incorporas, Alejandro, y ojalá sea la primera de muchas. Señor gobernador, hay muchos temas, pero me gustaría empezar con lo último, que si me pudiera usted comentar los resultados de la inseguridad. Hubo una banda de Naulinco que ya la ha desactivado y también parece ser que detuvieron a la exsíndica y 2 hombres en Boca del Río por desaparición forzada. Y también, por si fuera poco, estos 2 empresarios que suministraban apoyo e insumos a la CONADE también ya están detenidos en Poza Rica. La Fiscalía también ha estado haciendo su trabajo y, por si fuera poco, una colaboradora de Ana Gabriela Guevara. ¿Qué me puede decir al respecto de estos asuntos, señor gobernador? Gracias. Bueno, primero el día de hoy hicimos un reconocimiento al subsecretario de Seguridad Pública, el que lleva la cuestión operativa de la Policía Estatal, porque en un ejemplo de un operativo rápido, coordinado, se detuvo a una banda de asaltantes. En Naulinco habían realizado su último golpe y, por fortuna, la acción coordinada logró su detención. Los agarraron con las manos en la masa, entonces quedaron ya puestos a disposición. Esto es importante porque estamos probando las reacciones rápidas de la policía para la detención de estos delitos. No es el primero, ya bastantes veces, por eso el reconocimiento al subsecretario Capitán Zúñiga de estos operativos que han sido muy exitosos. También el día de hoy hicimos un reconocimiento a la Fiscalía General del Estado porque después de una investigación de 4 meses se dio con los presuntos responsables de desaparición forzada de una persona en Boca del Río. Resultó ser los mismos que están, me parece, denunciando en la Ciudad de México. Pusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunta, me parece que presión, extorsión fue el término que utilizaron. Pero independientemente de eso, acá se les tenía una carpeta que llevaba varios meses por la presunta responsabilidad de la desaparición forzada de una persona, en la que también está presuntamente involucrada la exalcaldesa de Jalapa, que ocupó un interinato aquí, en la capital. Con eso demuestra la Fiscalía pues, que no importa qué tan mediático seas o qué cargo ocupes o qué puesto hayas ocupado, la justicia se aplica parejo. Y también para todos. 2 feminicidas, señor gobernador, que además ya vincularon a proceso, ¿no? Que ese ha sido un tema y de repente no se destaca, ¿no? Sí, en el sur había sucedido un asesinato de una joven por parte de su pareja. Fue en la época en que todavía no entraba la actual fiscal, se había quedado ahí pendiente, le pedimos que lo retomara ella cuando entró y pues el hecho de haber dejado pasar un tiempo con el anterior fiscal, obviamente esta persona se dio a la fuga, trató de escabullirse. Con la nueva fiscal iniciaron una investigación a fondo, localización, armaron bien la carpeta y finalmente se logró su detención y también su vinculación a proceso. Entonces, por lo tanto, el presunto
feminicida, que también le pedimos a la fiscal le pusiera todo el encargo a fin de que como feminicida sea Gobernador, penalizada. iniciábamos la semana platicando precisamente en la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz de todos estos operativos y este trabajo conjunto que se hace, claro, a nivel federal, estatal, pero vaya también el reconocimiento a estos operativos que se hacen en coordinación y con todas las autoridades municipales. Se hace también un trabajo municipal muy importante, valioso y digno de destacar, gobernador. Sí, la verdad es que la estructura que propone el presidente de la República como una estrategia de atención en el tema de seguridad implica la coordinación de todas las fuerzas que integran la justicia, desde la procuración y la judicialización, y desde luego los primeros respondientes, que son las policías de los dos niveles, tanto municipal como estatal y federales también, para algunos delitos. Esto es muy importante resaltarlo porque de las pocas veces en que a una mesa se sientan los comandantes que operan las estrategias de seguridad en campo, en territorio, junto con los ejecutivos, tanto municipales como estatales, y diario, es una mesa diaria en la que se hace la notificación de todos los delitos cometidos en las 24 horas anteriores y se va dando seguimiento, se implementan operativos, se aplican de acuerdo a la estrategia señalada y se va buscando, y han dado bastantes resultados. Las detenciones que se han hecho ha sido con colaboración de Marina, de la Sedena, de la Policía Federal como Guardia Nacional, de la misma Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de policías municipales también, y desde luego pues los comandantes muy atentos dándole seguimiento a todo eso. Esto no sería también posible si en estas mesas no también se hiciera presencia de quienes llevan a cargo los programas del gobierno federal, porque recordemos que la estrategia no es solamente hacer detenciones, castigar los delitos, sino evitar que sigan sucediendo, y entonces hay que irse al fondo del problema de la inseguridad, que es que la gente debe estar atendida por el gobierno, debe haber justicia y sobre todo bienestar en la población. Esa es la apuesta ahora. Recordemos que otras apuestas donde solamente era la acción policíaca, el castigar los delitos, falló, fracasó. Aquella guerra contra el narco que se cantó tantas veces, pues vimos que no tuvo el efecto, entonces había que apostarle a algo distinto. Y es lo que estamos en eso. Platíqueme la coordinación que tiene usted con el gobernador de Oaxaca precisamente para ver y estar muy pendiente en las fronteras en cuanto a la seguridad se refiere. Y dígame cómo vamos en los secuestros, porque parece ser que seguimos altos en ese rubro. Bien, lo que hemos planteado es tener una coordinación con todos los gobiernos que nos rodean a Veracruz. Por fortuna hemos encontrado eco en casi todos ellos. En Puebla hicimos una mesa conjunta desde casi inicios del gobierno del gobernador Barbosa de Puebla, Miguel Barbosa. Fuimos a Tehuacán, allá tomamos acuerdos, implementamos algunos operativos. Después de esos acuerdos, ya nuestros secretarios, tanto de seguridad como de gobierno, se volvieron a reunir y ya implementaron los operativos en la autopista que tenía mucha incidencia de asaltos en transporte, que era entre Maltrata y Puebla, o sea, la parte de Orizaba hacia Puebla. En aquel lado de la autopista se implementaron operativos, se identificaron las bandas que operan ahí y se fueron tras objetivos específicos. Posteriormente, ese operativo lo bajamos a un operativo que incluía desde Tinajitas, desde la Tinaja hacia Orizaba, y de Cosamaloapan por la autopista hacia la Tinaja. Este corredor
arma un triángulo de que varias bandas estaban ahí operando. Entonces, junto con la Guardia Nacional, a través de la Policía Federal, con los acuerdos de la federación que hicimos, se anunciaron en su momento, implementamos toda una operativo tanto en carretera como en los alrededores, porque lo que veíamos es que asaltaban en carretera, pero los metían de inmediatamente a los camiones de carga hacia las veredas. Entonces, con la Policía Estatal y Guardia Nacional, Sedena, Marina, lo que es Policía Naval, coordinamos todo esto a fin de lograr detenciones y poco a poco fuimos deteniendo estas bandas. Buscamos la manera de que los transportistas nos ayuden a la denuncia temprana, porque luego sucedía que asaltaban un camión y hasta las 8, 9 horas estaba la denuncia, y por lo tanto pues, con ese tiempo ya era difícil, ¿no?, localizar, les da bastante tiempo para irse a otro estado fácilmente. Esto se ha ido mejorando, entonces ha ido disminuyendo y al menos pues ya la impunidad ha ido bajando en ese sentido. En Oaxaca tenemos muchas zonas colindantes, también se había abandonado la coordinación entre dos gobiernos. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, con toda la voluntad de resolver el problema de la incidencia delictiva en las colindancias, nosotros con toda también la voluntad empezamos a coordinar. Aquí tuvimos una gran ventaja porque el fiscal de Oaxaca y la fiscal de Veracruz también firmaron un convenio de colaboración a fin de que quienes delinquían de un lado y se pasaban a resguardar del otro lado del estado, pudieran ser compartida la información que se tenía de esas bandas para que no se escabulleran de la justicia. Lo logramos, esa coordinación permitió detener a varias bandas, dimos el número, pasan más de 160 detenidos que estaban en esa región, que se pasaban de un lado a otro tratando de evadir, pues fuimos por ellos y con estas coordinaciones de las fiscalías fueron efectivas, o sea, se logró la vinculación a proceso. Eso era importante porque tenemos, como lo vimos en la última reunión que tuve con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, la responsabilidad de garantizar la seguridad en el corredor del Istmo de Tehuantepec. Si nosotros queremos atraer inversiones, empresas, pues tenemos que garantizar que en esa zona exista unas fuerzas coordinadas que puedan operar en toda la región del Istmo, ya sea del lado de Veracruz o del lado de Oaxaca. Entonces, por eso el acuerdo que hicimos desde Tierra Blanca, Tuxtepec, o sea, yendo así en cada una hasta Matías Romero de aquel lado, nosotros la Chinantla de este lado, incluso la Chuapas hasta el sur. Lo que nosotros queremos ahí coordinar, lo queremos pasar al Istmo de Tehuantepec, el mismo esquema, pero en el Istmo de Tehuantepec. Aquí para eso hablamos con el encargado del proyecto del Istmo de Tehuantepec a nivel federal, para que ya vayamos tendiendo los primeros acuerdos de cómo vamos a manejar una policía y una fuerza exclusiva de esa área. Desde luego tiene que ir a la par, insistimos, en que en esa región haya también bienestar. Y por eso es muy importante los programas que el presidente está lanzando en esa región. Tan solo en la primera etapa se va a hacer una inversión de más de 3.500 millones de pesos para la región del lado de Veracruz, en el Istmo de Tehuantepec, en obra pública, drenaje, carreteras, mejoramiento de varios aspectos de atención a la ciudadanía. Y eso es lo que nos va a ayudar a tener las dos cosas, el bienestar y nuestra seguridad. Ahí pronto van a empezar a cambiar. En el sur hemos hecho un esfuerzo muy grande por disminuir considerablemente la capacidad de los grupos delictivos. ¿El secuestro, señor? En el tema del secuestro, también por fortuna la fiscal, junto con la Coordinación Nacional Antisecuestro, han logrado bajar los niveles de este delito. Creemos que vamos a
acabar con ese delito. Se dejó crecer, es la verdad. Estuvo operando varios grupos delictivos, pues no sabemos por qué los dejaron operar tanto, y se fueron afianzando en varias regiones, y eso pues provocó que empezara el delito del secuestro a subir, poco a poco. Ahora con la fiscal estamos coordinándonos y vamos teniendo varios casos de éxito. El último, por ejemplo, fue en Catemaco, donde había un secuestro de un joven. Se actuó con discreción, como debe ser en estos casos, y se dio con los responsables y se liberó a la víctima sano y salvo. Entonces creo que esto da muestra de que ya se acabó la impunidad, y es un mensaje para la gente que pretende este delito. No olvidar que el delito de secuestro puede llegar a más de 100 años de cárcel por las agravantes que lleguen a cometer los presuntos secuestradores. Gobernador, en otro orden de ideas, ¿qué herramienta fiscal va a utilizar para construir más escuelas, más clínicas, más carreteras? Y pegadito a ello, si pudiera ser tan amable, el estado de la pandemia en Veracruz. Sí, bueno, nosotros estamos todavía en semáforo rojo. Estuvimos insistiendo mucho, lo vamos a seguir haciendo, a la población, de que el regreso a la nueva normalidad tiene que ser ordenado, cauto, con mucho cuidado, sin abandonar medidas básicas como sana distancia, lavado de manos. Muchos municipios donde han visto demasiadas aglomeraciones han determinado también el buen uso del cubrebocas, y esto también acompañado de una responsabilidad social por varios sectores, entre ellos el comercio. Sabemos lo lastimado que están, pero es mejor ahora hacer este esfuerzo de una apertura ordenada, de no todos de jalón, de las esenciales primero, después, según el semáforo, vayamos abriendo otras, para que no nos compliquemos las cosas y el retorno a los nuevos colores de semaforización, donde haya más apertura, sean lo más rápido posible. No sucedió así cuando nos habían abierto al semáforo naranja. Observamos que faltó quizá insistir más en la población en qué consistía ese cambio a naranja, que no era la total apertura, que había que hacerlo con orden, y entonces observamos un comportamiento en uno de los parámetros que se miden para la semaforización, que es la ocupación hospitalaria. En aquel entonces se nos disparó del 54%, 58% al 64%. Entonces, alguien dice, no, pues es poquito. No, porque es un promedio. Es un promedio, y en una semana, en 7 días, haber subido tantos puntos implicaba que esa tendencia era hacia el alza, como lo fue. Entonces había que actuar de inmediato. Implementamos la última acción de regresar a esta contención de la movilidad para reducir aglomeraciones en 38 municipios, de los cuales en el primer día entraron 32 de inmediato. Después algunos tuvieron que sacarlo por cabildo, algunos presidentes y alcaldesas fueron a cabildos, sus cabildos les plantearon opciones y también entraron. A la fecha, los 38 municipios están trabajando de acuerdo a ese decreto que reduce la movilidad en las cabeceras y en los centros de las ciudades. Esta contención es bajar la tendencia de crecimiento de la ocupación hospitalaria. Y aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante. Si nosotros continuamos abriendo camas en hospitales para atender específicamente el coronavirus, no olvidemos que cama que pasemos a atención de COVID le estamos dejando a otra área de atención médica sin esa cama. Es decir,
estamos reduciendo nuestra capacidad para atender otras enfermedades. Entonces, no es posible seguir ampliando y ampliando la hospitalización, porque en detrimento pues va la falta de atención para otros padecimientos que requieren hospitalización. Por eso decirle a la gente, nos vimos en esta necesidad, porque no queremos llegar a esos extremos, y también tomamos una medida adicional. De inmediato que ya los teníamos listos, pues empezamos a usar los CAME para que exista menor presión. Hay algo que quizá algunos habitantes no ven, se los comunico, los hospitales, sobre todo los de Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Tuxpan, están en una situación muy compleja. O sea, no es que cada vez podemos estar abriendo más camas, no, también es una cuestión de personal. Estamos desgastando a nuestros médicos y por eso tenemos que actuar nosotros, la sociedad, ¿sí?, en comprensión de nuestras enfermeras, de nuestros médicos que están en primera línea. Están ahí, están haciendo la lucha, pero debemos ser comprensivos de que eso no puede mantenerse a la eternidad. Hay que empezar a limitarnos, a cuidarnos, a ser conscientes de que los podemos ayudar a esos médicos, ¿cómo? No enfermándonos, no contagiándonos. Tenemos que hacerlo, aunque el 15% de los que se enferman de coronavirus son los que requieren hospitalización. Venimos ya de varios meses de esta enfermedad y hay acumulación en los hospitales. Estamos en el 64%. Advierto algo, el porcentaje se disminuyó porque abrimos más espacios, ¿sí?, no porque haya disminuido el ritmo de ocupación. Sí, obviamente, como se abren más camas, pues el porcentaje se mantiene, sí, pero los en ese nivel. Pero hemos ocupado, pero el número de camas es más camas ocupadas, ¿sí? Entonces le pedimos mucho a la población que entendamos esta situación. Tenemos capacidad, tenemos espacios, pero no son infinitamente para que se queden cada vez abriéndose más y más y más. Hay que ponernos un límite. Y si puedes, pues quédate en casa. Si tú puedes, ayuda a estos doctores, ayuda a estas enfermeras y ayudemos a pacientes de las otras enfermedades que requieren hospitalización y están reclamando una cama, para que no sigamos expandiendo nuestros hospitales y pueda dárseles a ellos, a los que tienen otros padecimientos, un lugar de hospitalización si lo requirieran. Este es un llamado a que comprendamos esa situación y que por eso es que se tomó esta decisión. Es compleja, ¿por qué? Porque a la vez hay otros afectados, hay una afectación económica, lo entendemos, pero debemos ser solidarios y buscar el menor daño. Hay una prioridad que es la vida y por lo tanto tenemos que buscar las condiciones para cada vez estar en capacidad de salvar vidas. En la economía vamos a buscar la forma de sacarlo adelante. O sea, tengo el compromiso con todos los comerciantes, con los empresarios pequeños, el comercio informal, de que vamos a sacar adelante, vamos a buscar las mejores formas para sacar adelante la economía, pero primero ayudemos a salir de esto, porque si no resulta, como ya lo vimos, peor. O sea, si nos aventamos todos a la apertura, vamos a como si nada hubiera pasado, ahí están las consecuencias, subió la ocupación hospitalaria y por lo tanto ahora tenemos que tomar estas medidas. Y para salir pronto del semáforo rojo, pues tenemos que aplicarnos todos. Quiero agradecer a todas las presidentas municipales y alcaldes del Estado que han asumido esta estrategia de emergencia y la han ido aplicando. Incluso ellos mismos han abonado
tomando medidas adicionales. Aplaudo en verdad mucho, he ido ya a varios municipios y empiezo a ver a la gente ya más metida. En este sentido, gobernador, justamente habla de un binomio importante, que es la sociedad civil, esta responsabilidad nuestra con las autoridades. Y es importante y valioso acotar aquí pues el valor que tenemos nosotros como ciudadanas y ciudadanos de quedarnos en casa. En el caso particular, por ejemplo, de a 10 días de que se dijo usted, junto con el secretario de Salud, de esta restricción de movilidad que se ha dado, en municipios como Jalcomulco ha restringido sus accesos. Vemos hoy justamente miércoles 22, una fiesta de Jico silenciosa, una fiesta donde la gente ha guardado sana distancia, donde ha estado en sus casas y ha guardado la fe para otras expresiones. Ha sido, número uno, ¿cuáles han sido, a 10 días de esta nueva indicación que se dio, cuáles han sido los resultados tangibles que podemos ver, que podemos constatar en los municipios con esta restricción de movilidad? Y número dos, y valioso, pues cuáles serán estos apoyos que, como bien lo dice, se va a dar a aquellos que se han visto afectados en esta pandemia económicamente. ¿Cuáles serán los apoyos? Bien, la primera, decirte que es algo de lo cual nos tiene que enorgullecer, que la sociedad aprendió rápidamente y asumió este papel de cuidarse a sí mismo, de cuidar la distancia. Ahora, con mayor número de personas se ve que se cuidan unos a otros, toman sus medidas, se redujo los casos de fiestas, reuniones, como que todos ya nos pusimos muy en el plan de acabar entre todos con el rápido esparcimiento de los contagios. Eso es bastante bueno. Y la otra parte la vamos a ir abordando. Si una vez que nosotros empecemos a transitar del semáforo rojo al semáforo naranja, iremos con la apertura. Ahora sí, espero que todos entendamos que debe ser una apertura ordenada, que tenemos que todos ir respetando el color de nuestro semáforo en nuestro municipio para que vayamos de manera ordenada, disminuyendo los contagios, pero también abriendo el comercio y abriendo la actividad económica. Planteé al secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, las alternativas que teníamos financieras para reactivar la economía. Nosotros sabemos claramente que a través de la obra pública es un mecanismo de reactivación económica, de creación de empleos. Por lo tanto, ante la reducción de ingresos que se dan por esta situación mundial de la economía golpeada por la pandemia, podemos recurrir en Veracruz a un crédito que no rebase los 2,000 millones de pesos. ¿Por qué no rebase los 2,000 millones? Porque nosotros tenemos programado en el plan sexenal reducir la deuda a largo plazo por más de 2,000. Lo que le informó usted al secretario de Hacienda, ¿no? Entonces, así es, fue lo que se le dio a conocer, porque también nosotros queremos que la federación sepa de cómo estamos actuando responsablemente contra nuestras finanzas. Entonces le dijimos que ahí estaban los datos, no se puede mentir aquí. Ellos registran tu nivel de endeudamiento, lo recibimos en 41,800 millones de pesos y le bajamos como 700 millones de pesos en apenas 2 años, digamos, de gobierno, casi de 2 años de gobierno. Y la trayectoria de ese pago pues iba a terminar en 39,000 millones de pesos, o sea, alrededor de 2,000 millones de pesos que vamos a pagar. Por lo tanto, cumpliendo el compromiso de no endeudar más al Estado, podemos usar esta diferencia para solicitar un crédito a largo plazo de no pase de los 2,000. Claro, esto no quiere decir que no podamos recurrir a otras alternativas, que lo estamos haciendo, y ser muy responsables. Este tipo de endeudamientos solamente van destinados para infraestructura.
y tendrán el objetivo de reactivar la economía. Lo estamos analizando, precisamente por eso el plan se lo presentamos a la Federación, para decirle, este es nuestro plan, ustedes valoren y también díganos, porque no queremos perder la confianza que nos han dado en el buen manejo. También hay algo muy importante que señalar, por ejemplo, en algún medio por ahí se quiso decir que nosotros ya teníamos unos créditos por un monto de 17,000 millones de pesos. Yo no sé de dónde sacan la cifra, pero es notorio que no es así. Si checamos el nivel de endeudamiento reportado por Hacienda, que insisto, no hay forma de mentir en eso, era de 41,800 millones de pesos y hoy estamos abajo de esa cifra. Entonces, el nivel de endeudamiento de 17,000, entiendo yo que lo están sacando de una reestructuración de la deuda que ya existía, ¿sí? Y que obviamente se tiene que hacer un trámite ante el Congreso de esa reestructuración. Entonces queda marcada como una nueva deuda, podríamos decirlo, pero no es más que reestructuración de la anterior, ¿sí?, para obtener ventajas en el pago de los intereses. Cuando nosotros iniciamos, queríamos reestructurar la deuda para tener esa ventaja, pero habíamos observado que el Estado no estaba muy bien calificado. Estábamos en los BBB menos y por ahí ese tipo de niveles. Entonces nos propusimos rápidamente implementar la ley de austeridad, de buen manejo de las finanzas, del ahorro, de la inversión pública, y de esa manera estar bien calificados. Cuando ellos vieron que empezamos a pagar a deudas pasadas, con el flujo obtenido gracias a la austeridad y a cero corrupción, entonces nos empezaron a calificar más. Nos dimos un tiempo de un año y al año nos califican y nos dicen, ustedes han subido. ¿Qué quiere decir eso de la calificación? Pues de que tienen más confianza en un gobierno que es austero, que no se corrompe y que no hace gasto corriente excesivo. Entonces, las entes financieras confían más en ese tipo de pagador, ¿sí? Saben que está teniendo finanzas, está saneando sus finanzas y por lo tanto, al confiarle más, pues lo califican mejor y podemos pedir que nos bajen el interés. Eso fue la reestructuración. Lo logramos también que en esa reestructuración se metieran bancos importantes. Entró Banorte, Bancomer, no solamente Banobras, que es el más recurrido en estos casos. Entonces, se logró que las tasas ofertadas para nosotros hacer la reestructuración fueran mucho mejores y no fue una línea de crédito nueva, simplemente reestructurar y mantener el mismo nivel de endeudamiento. Entonces, quizá por ahí juegan con ese tipo de cosas algunos para decir que se endeudó más, pero pues es determinante cuánto recibiste y cuánto tienes ahora de nivel de endeudamiento. Y así a los 6 años va a ser lo mismo, con cuánto entraste y con cuánto está saliendo, y ahí vamos a ver claramente de que no endeudamos. Hay una situación, nosotros sí pedimos créditos a corto plazo, pero gracias a este gran manejo que está haciendo el secretario Lima de las finanzas, se pagaron de inmediato, incluso antes del año que se habían comprometido, sin penalización, y eso hizo que también algunos dijeran, bueno, a ver, tú en noviembre del 2018 tenías 41,800 millones de pesos, pero al cierre, o sea, a diciembre, en tu primer mes de gobierno, ¿sí?, se te subió a 44. Digo, pues nada más hagan la diferencia y van a ver que es el crédito simple que se pidió en diciembre de 2,500 millones de pesos. Pero fue una estrategia porque había yo anunciado que no iba a afectar a los trabajadores en diciembre. Los trabajadores tienen que recibir sus pagos, sus aguinaldos en tiempo y forma, en los montos que marcan sus derechos adquiridos, y ellos no tenían que pagar los platos rotos de las deudas anteriores. Por lo tanto, lo que hicimos fue utilizar parte de ese crédito simple
y utilizar un flujo que ya habíamos obtenido, porque la diferencia en diciembre de todos los años es de 6,000 millones de pesos. O sea, siempre ese déficit se tiene para cerrar cada año, entonces tienes que buscar varias alternativas para cubrir ese déficit. Bueno, nosotros solamente pedimos 2,500 y lo pagamos. Entonces, esos 4,000 inmediatamente volvieron a bajar. Ahora en diciembre de 2019 hicimos lo mismo, pero ahora lo pagamos en febrero. O sea, nada más lo pedimos en diciembre y en febrero lo pagamos. ¿Gracias a qué? Porque ¿cómo lo logras? Pues con el buen uso de los recursos. Ya nadie se lo roba, ya nadie se lo lleva a la bolsa y entonces pues tienes flujo de dinero para pagar ese tipo de deudas que se adquieren. Son deudas rápidas, te sacan del problema de diciembre y continuamos con el plan de las finanzas sanas y vamos pagando crédito a largo plazo que pues fueron pedidos. Gobernador, en esta reunión también con el secretario de Hacienda se informó de algo valioso que ya nos decía, de esta, digamos, estrategias de refinanciamiento. Nos platicaba un poco sobre una de ellas, que es esta inversión en carreteras, en escuelas, en centros de salud, pero hay otra que nos gustaría que explicara un poquito a las y los veracruzanos, que tiene que ver con la reestructuración de la bursatilización de la deuda de los municipios. Platícanos un poquito de qué va este tema. Sí. Ustedes recordarán que cuando era secretario de Finanzas Javier Duarte y en el gobierno estaba Fidel Herrera, presumieron que había una alternativa para adquirir una deuda que ellos decían no era deuda, a través de la emisión de unos bonos y meterlos a la bolsa. Dando como garantía algunos impuestos que se cobraban en el Estado, como la tenencia, ¿sí? El derecho vehicular. Se hizo así y se les ofreció a los municipios para que se comprometieran con sus prestaciones, es decir, con las participaciones federales que reciben los municipios, pues se respaldara en dado caso ese tipo de crédito, de deuda. ¿Qué sucedió? Pues que finalmente sí significó una deuda porque fue una emisión que comprometió 1,200 millones de pesos y después de más de una década se deben 200 millones más, o sea, son 1,400 millones de pesos la deuda. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Que los municipios están paga y paga y paga. ¿Cómo es eso de que pagan? Pues simplemente de las participaciones que se comprometieron ya no les llegan completas, les quitan de ahí y ellos ni siquiera lo ven, nada más les dicen, pues sabes que ibas a recibir 100 millones, pues nada más 80, porque 20 son para aquella deuda que tenías. Y así se les va exprimiendo mes con mes durante tantos años y resulta que deben más. Entonces, ante esta situación, buscamos qué mecanismo podría hacerse para que ellos se salieran de ese formato y que el pago que hacen pues implicara también ya pago de la deuda, no solamente pagar intereses. Pues lo que hay que hacer es salirse de la bursatilización. ¿Qué es esto? Buscar un crédito por el monto, un crédito normal, ¿sí? Por el monto de la bursatilización y convertirlo a eso. Es una reestructura, eso se le llama la reestructuración, o sea, un cambio de formato para que ahora ya los intereses y bajar los intereses. Esa es otra, porque recuerden que en la bolsa pues ganan muchos, pero pierden los municipios. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar esa forma. Si lo logramos, porque esto no es de nosotros, es de los municipios, o sea, los municipios tienen que estar de acuerdo. Nosotros se los planteamos a ellos porque nosotros podemos respaldar la acción, ¿sí? O sea, nosotros seríamos los garantes de esa acción, pero quien los tiene que decidir son ellos. Por ejemplo, doy nada más un ejemplo. Si se logra, para el municipio de Orizaba, por ejemplo, significaría
un ahorro de 1 millón de pesos mensuales. Uf, qué bárbaro. O sea, eso es lo que está pagando Orizaba, De intereses, ¿sí? nada Que más. se le quitan de Nada sus más intereses. participaciones por puros intereses. Y me decía el alcalde, decía, o sea, no es posible que por 40 millones de pesos que le dieron al municipio debemos hace 12 años, Continúa. hoy todavía seguimos pagando. O sea, hoy todavía seguimos pagando y tengamos más deuda que los 40. Entonces dice, no, sí, los intereses, dice, pues no se vale, dice, eso ya tiene que tener un límite. Entonces lo único que hay que hacer es cambiar esa forma de adquisición de deuda por otra, tiene un costo, ¿sí? El Estado puede ofrecer para que se asuma y a fin de que los municipios pues tengan Claro. la liberación de sus recursos. Gobernador, desahogando el su tema del Tribunal Superior de Justicia, los nombramientos de los nuevos magistrados y en esta parte del tema Lozoya, se está hablando de aquellos legisladores que presuntamente habrían recibido alguna lana por votar la reforma, ¿no? Ahora, espérame, Son dos temas. Sí. son dos temas, creo, ¿no? El Poder Judicial, ¿me Del hablas del Poder Tribunal de qué Justicia del tribunal? Estado, De los magistrados. de los Del magistrados. Estado. Ah, bien. Ajá. ¿Nuevos nombramientos o lo que decidió el Congreso del Estado? Ah, bien, bueno, explicar a la gente, el Congreso del Estado decidió no renovar o reconsiderar para que los magistrados que habían sido nombrados por 10 años continuaran otros 5 más. Eran 4 de ellos y les negó esa opción. Es una atribución que tiene los diputados, el Congreso, el Pleno de la Cámara de Diputados, y decidieron que no se les extendía por otros 5 años más a 4 de los magistrados y magistradas que habían cumplido los 10 años que en la ley se establecen. En esa misma ley pues se establece que con el aval del Congreso pueden extenderse otros 5. Bueno, el Congreso decidió que no, es una atribución soberana de ellos y con eso se abren pues 4 espacios para, Hacer la dentro de mis propuesta, atribuciones, proponer al Congreso otros nuevos magistrados y magistradas. También se tomó el caso, ellos retomaron el caso de 2 magistrados que cumplieron los 70 años y de acuerdo a la ley del Estado dejan de ser magistrados automáticamente. Entonces fue el Congreso quien lo observó y nos los hizo saber tanto a mí como al Tribunal Superior de Justicia, de que por lo tanto eran 6 los magistrados que quedaban ya sin tener el cargo, no se les renovaba por esas 2 situaciones. Y bueno, pues es una decisión soberana del Congreso. Yo tendré que tomar la decisión para proponer al Congreso los nuevos o nuevas magistradas para estas vacantes que se abrieron. Ellos concluyen el 29 de julio, ¿sí? 4 de ellos, el 29 de julio, toma efecto la decisión del Congreso de no extenderles su plazo como magistrados a otros 5 años más, y de los otros 2 pues ya habían dejado de serlo, simplemente el Congreso hace como que la observación de que ya no lo son magistrados, y claro, cada magistrado a su consideración podrá expresar a su derecho lo que convenga. Yo tengo que ser respetuoso tanto de la decisión del Congreso y esperaré el momento para que, de acuerdo a mi atribución, Sí, pues, que concluyan propongan primero, nuevos ¿verdad? 6 personas. Claro. Es decir, sí, tiene que concluir Sí, pero los otros 4, pues. 2 ya concluyeron porque cumplieron la edad, pero quisiera hacerlo en grupo, o sea, que fueran 6 los que se nombraran. Sí, creo que promovieron algunos amparos, 2 de ellos, precisamente los de la edad, ya les negaron la suspensión. Entonces eso pues, nos da confianza o sea que el Congreso hizo bien las cosas, entonces nos da confianza para hacer la propuesta. Señor gobernador, me gustaría que nos comentara, tengo de buena fuente que
esto de la restricción de movilidad iba a terminar el 31 de julio, pero parece ser que se va hasta el 4 de agosto. ¿Esto es verdad por los resultados que se están dando? Estamos en análisis por lo siguiente, lo explico. El coronavirus es un padecimiento que requiere el estudio de por lo menos 14 días, porque la presentación, desde que se da el contagio hasta que se presentan los primeros síntomas y después la etapa del padecimiento y posteriormente cuando te alivias y finalmente das negativo, requieres de por lo menos 14 días. ¿Sí? Y como la valoración de si los contagios activos subieron o bajaron, ¿sí? Los activos, no los acumulados siempre van para arriba, sino los activos subieron o bajaron, se va guardando ese registro de, por ejemplo, yo me contagié hoy, pero en esa valoración no cuentas hoy porque tenemos que esperar a ver cuál es evolución, tu evolución, ¿no? Porque, por ejemplo, quien llega a hacerse la prueba el día de hoy y da positivo, se le tiene que preguntar cuándo empezaron sus síntomas para tratar de deducir cuándo inició su contagio. Esos contagios son los contagios activos que se están transmitiendo en este momento. Y eso es, a estas alturas, en la fase 3 de la pandemia, lo que se tiene que valorar. Por lo tanto, después de los 14, se requieren por lo menos 6 días para estudiar esos contagios y registrarlos de manera muy clara y saber si están creciendo o están bajando. Entonces, los epidemiólogos, las epidemiólogas que tenemos en el Estado nos dicen, para valorar si la medida tomada es contundente, ¿sí?, se requieren 20 días de estudio. O sea, 20 días de aplicarse la medida. Entonces, nosotros vimos que eran al 31, pues apenas los 15 días. Es decir, si nosotros valoramos esos 15 días, las conclusiones no van a ser contundentes, ¿sí? Entonces, para que así sean, requerimos de extender un poquito más y ahí es donde nos vamos a dar cuenta si se logró bajar los contagios o no. Si lo logramos, como parece que va funcionando, pero no me quiero adelantar, ¿sí?, entonces podríamos observar que la capacidad hospitalaria baja, pero no porque aumentemos camas, sino porque realmente la gente ya no se está contagiando y por lo tanto ya no está requiriendo la hospitalización, ¿sí?, y por lo tanto camas, la gente se va curando, la que está en hospital, y van desalojando las camas. Esa es la tarea, entonces requerimos de esos 20 días. Entonces el día de ayer tuvimos sesión de consejo técnico, ahí me explicaron todo esto y entonces dijimos, bueno, entonces hay que preparar esos 4 días más para juntar los 20. Entonces sería el 31 de julio, el día 1, el día 2, el día 3 y el día 4 de agosto. Además, también una cuestión, es fin de semana el día 31 y es quincena. Entonces no quisiéramos que retiramos las medidas y entonces todos digan, pues ahí te voy, ¿no? Es fin de semana y vámonos otra vez, y entonces volvamos a cometer esta imprudencia de salir todos otra vez de manera desordenada, de manera abierta, todos, sin cuidar las medidas, olvidándonos de que seguimos en semáforo rojo. Entonces, esa es la idea, está en estudio, está en estudio porque también tenemos que analizar el impacto económico. O sea, no podemos ya actuar sin observar el impacto. Se me está agotando mi internet, señor gobernador. Sí, claro, damos prioridad a la vida, pero tenemos que ver todo. El gobierno está obligado a observar todos los aspectos y en estos casos, pues... Nos quedan 2 minutos, Ale Mota.
Pues muchas gracias, gobernador. Nuevamente importante reiterarle a la audiencia, a las y los veracruzanos, nos encontramos en semáforo rojo, riesgo máximo y acatar las medidas que la municipalidad decida, como en el caso de Jalapa, en el caso particular, las multas que vienen a los comercios y, por supuesto, también a todas las personas que no portemos el cubrebocas. Gobernador, reiteramos, cuidarnos, quedarnos en casa y nosotros haremos lo propio. Un gusto saludarlos a todos. Vamos a seguir viéndonos. Gracias por la oportunidad de compartir las respuestas, ustedes de hacer las preguntas Claro. que la gente pues está tratando de indagar, y también proponer lo que... Mario, un minuto. ¿Cómo vamos? Gracias, gobernador. Solamente preguntar, se me quedó la otra pregunta. Con todo este tema de los sueños se ha hablado de legisladoras y legisladores que en su momento aprobaron la reforma energética y con una carga de que pudieran no haberlo hecho necesariamente por convicción. Ahí aparece, entre otros, el actual alcalde de Veracruz. ¿Qué opinión le merece? Mira, yo tengo que ser institucional. No olvidemos que la FGR acaba de decir que Lozoya todavía no ha presentado formalmente, Perfecto. ministerialmente, Declaración. Muy bien. lo que tenga que decir. Es Sí, entonces, especulaciones. pues son especulaciones hasta el momento. Sabemos la historia, señor. la verdad es que sabemos la historia, se está ahí registrada, pero ya para señalar... yo Señor no me gobernador, atrevo muchas porque yo gracias. soy Nada más la- rápido, ¿cómo está el señor secretario? ¿Bien? ¿El secretario Cisneros bien? Sí, yo diario he tenido comunicación con él, pues una cosa es lo que se dice en los medios, pero estuvimos en contacto siempre. Claro que él está obligado a Muy bien. atenderse como todo ciudadano, de resguardarse Así en es. casa, Muy mantener bien. la distancia, pues ahora está contagiado, entonces sí tuvo que seguir las indicaciones médicas a fuercitas, Así aunque es. se sintiera muy bien y muy fuerte. Digo, Muy bien. el médico, lo que Gracias, te señor diga el gobernador. médico Se es me acabó el primero. 20 del internet. Gracias. En otro momento estaremos platicando con usted. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias. gobernador. Buenas noches. Un gusto. Gracias, Ale. Muchas Gracias, gracias. Mario. Y gracias a usted. Muy buenas noches.